Shalom a los que nos ven por YouTube también. Otra semana más estudiando su bendita palabra, estudiando su Torá. Y la porción que vamos a ver hoy es en hebreo Shoftim, se llama, que quiere decir jueces. Y va de Deuteronomio 16:18 a 21:9. Y yo le puse como subtítulo jueces justos. Y vamos a empezar leyendo Deuteronomio 16:18. Dice: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Yahweh tu Dios te dará en tus tribus, las cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Aquí vemos que nos habla la escritura de que iba a haber, o que Yahweh iba a poner personas para juzgar al pueblo de Israel, juzgar en los problemas que podían llegar a tener, juzgar en las peleas que podían llegar a tener. O sea que Dios establece a personas que pueden juzgar entre bien y mal. Y eso es muy diferente con lo que enseñan en algunas iglesias, que no sé si han escuchado, pero dicen que no podemos juzgar. Dice: no juzgues, no juzgué porque la escritura dice que no debemos juzgar, ¿no? Y si bien la escritura habla sobre esto, habla sobre el no juzgar, vamos a ver un poquito más adelante que Yeshua fue el que habló de esto. ¿A qué se estaba haciendo referencia? Porque lamentablemente en este tema, como en muchos temas, han transgiversado la escritura, han mal interpretado lo que quiere decir Yeshua, los apóstoles. Pero como siempre decimos, si en la Torá, si en los primeros 5 libros de la Biblia hay algo escrito, no puede ser que Yeshua, que es la Torá viva, haya dicho lo contrario. Tiene que haber un problema de interpretación. Entonces primero tenemos que entender que juzgar o emitir un juicio no es lo mismo que condenar a alguien o poder decir que alguien es culpable. Una sentencia, establecer una sentencia, no es lo mismo. Lo que aquí estamos hablando es de juzgar una situación, de poder entender, discernir si algo está bien o algo está mal. Porque si decimos que no podemos juzgar nada, estaríamos en un problema. Porque cuando una persona nos viene a hablar de Dios, nos viene a compartir la palabra, nosotros tenemos que juzgar si lo que la persona dice es verdadero o falso, si lo que la persona nos quiere decir está bien o está mal. En todos los aspectos de nuestras vidas nosotros juzgamos. Entonces vamos a ver ese pasaje que dije que es un poco controversial en Mateo 7, del 1 al 6, donde Yeshua dijo que no se podía juzgar. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan os desprecien. Bueno, aquí Despedacen, perdón. Aquí, como vemos, nos habla, podríamos decir, bueno, Emiliano, si nos basamos en esto, ya de entrada dice, no juzguéis para no ser juzgados. Pero aquí la palabra juzgar en el griego es krino, que también puede ser que nos hable de condenar. O sea que podríamos decir que también dice: no condenéis para no ser condenados. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que también tienen esa costumbre, vamos a decir así,
que ven y dicen, aquel es un pecador, aquel se va al infierno. Estamos dando el fin de la persona. Como dijimos, no es lo mismo juzgar, podemos decir aquel está mal, tiene que arrepentirse, aquel está mal, tiene que enderezar sus pasos, que decir aquel está mal y se va a perder y va a terminar mal. No, nosotros no tenemos la capacidad, no sabemos el futuro, no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Pero entonces también vamos a ver que en Lucas capítulo 6 nos habla de esa misma palabra que Yeshua dijo, 6:37. Y recuerden que los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son evangelios que algunas personas dicen que son diferentes y que por eso están mal. Pero que se hagan diferentes no quieren decir que estén mal. ¿Cómo? Joaquín saluda, dice, de Estados Unidos. Bueno, saludos de aquí, desde Uruguay, desde Salto. Que Yahweh, el Dios de Israel, te bendiga. Bueno, como dijimos, muchas personas juzgan que al haber diferencia entre los evangelios, eso quiere decir que está mal. Pero sabemos que eso no es así. ¿Por qué? Porque las personas que escribieron los evangelios eran personas diferentes y veían las cosas de manera diferente. Entonces tenemos que ver que tenían diferentes perspectivas de lo mismo. Y aquí en Lucas 6, hablando del mismo tema, dice: no juzguéis y no será juzgado. Mire lo que dice: no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. O sea, que nos está dando un poquito más, que no es solamente el juzgar, sino el juzgar a una persona y condenarla. Eso es lo que está mal. Eso es lo que no podemos hacer. Pero vamos a analizar un poquito más lo que nos dice aquí en Mateo. Porque nos dice: ¿por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Si realmente queremos ser jueces justos, si realmente queremos juzgar con justicia, no podemos tener una viga en nuestro ojo, porque eso no nos va a dejar ver las cosas. Entonces, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer? Sacar la viga de nuestros ojos, sacar la ceguera espiritual que podemos tener. ¿Y de qué manera podemos hacer eso? ¿De qué manera podemos sacar la viga que puede haber en nuestros ojos, la ceguera espiritual? ¿De qué manera podemos hacer eso? Arrepentirnos primero. Sí, y arrepentirnos, pero el arrepentimiento llega a través de Ruach, el Espíritu que nos trae la comisión de pecado, pero también cuando escuchamos su palabra. Y en el Salmo 119, versículo 130, nos habla, dice: la exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los simples. O sea, que si estamos en oscuridad, si estamos en tinieblas, si tenemos una viga en nuestros ojos, la escritura es lo único que nos puede hacer salir de ese error, hacer salir de eso que estamos equivocados. Y ahora pregunto, ¿no? Por ahí te mato con esta pregunta, pero hay muchas personas que dicen: no hay ningún justo, porque me hablás de decir que tenemos que ser jueces justos. ¿No? Dice, siempre hay alguien que me dice: no hay nadie justo, por eso nadie puede juzgar, porque nadie es justo. Pero justo significa que no cometamos errores. No, justo significa que cometemos los errores, pero nos arrepentimos y volvemos a intentar ser santos. La palabra santo quiere decir apartado. Eso no quiere decir que no pequemos nunca. Quiere decir que estamos en ese camino de mantenernos apartados del pecado, del mal, siempre. Pero como les decía, la palabra es la que nos ministra, y la palabra es justa. O sea, nosotros no tenemos que juzgar las apariencias, ahora vamos a ver eso que Yeshua nos dijo, sino que tenemos que juzgar con su palabra. ¿Qué es lo que la palabra dice? ¿Qué es lo que la palabra dice en cuanto a este hecho o en cuanto a lo que pasa?
Por eso es que cada Shabbat, cada sábado estamos reunidos aquí para aprender de la palabra. Para que ella nos ayude a discernir entre el bien y el mal, nos ayude a ser cada vez más justos. En la porción de hoy, por ejemplo, vamos a ver unos versículos que nos habla en la porción de hoy. En el capítulo 17, versículos 2 y 3, dice: cuando se hallara en medio de ti, de Deuteronomio 17, 2 y 3, cuando se hallara en medio de ti en alguna de tus ciudades que Yahweh tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Yahweh tu Dios, traspasando su pacto, y que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol, a la luna, o a todo el ejército de los cielos, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después de que oyeres hubieres indagado bien, la cosa pareciere verdad, ciertamente esa abominación ha sido hecha en Israel. Entonces aquí vemos que nos habla, esto es un ejemplo que estamos tomando de algo que la Escritura nos está enseñando, y dice que no podemos inclinarnos a otros dioses. Y habla de la luna, del sol y el ejército que hay en los cielos. Entonces, por ejemplo, una persona católica me puede decir: no, pero yo no me inclino ante el sol, ni ante las estrellas, ni ante el ejército de ellas, sino que yo adoro a Dios, yo adoro a Jesús, yo adoro a la Virgen. Pero si prestamos atención, la religión católica está muy ligada a la adoración encubierta, pero a la adoración de las estrellas, del sol. Si ustedes prestan atención en las imágenes de los ídolos, en las imágenes de la Virgen, por ejemplo, le voy a estar dejando a los que vean por YouTube este video, muchas veces la Virgen María es representada como una mujer vestida de blanco, y si prestan atención, muchas veces alrededor de su cabeza hay estrellas o se ve la luna. Entonces, encubiertamente, la Iglesia Católica cambió la adoración del sol y las estrellas y el ejército de los cielos por sus estatuas, por sus cosas. Eso daría para mucho hablar en otro estudio, hablando de cómo la Iglesia Católica cambió, como el 25 de diciembre es realmente el nacimiento de otro Dios, que no lo vamos a hablar ahora, como dije, pero que adoran algo totalmente diferente a lo que pareciera, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que sin querer nos estamos inclinando entre la luna y el sol, aunque en lo que vemos no parece que fuera así. También habla del ejército del cielo. ¿Cuál es el ejército del cielo? A ver si saben. El ejército del cielo. Dice aquí el ejército de los cielos. No, las estrellas. Porque dice que no te inclinarás al ejército de los cielos. Y muchas personas, aunque no se inclinan, vamos a decir así, al ejército de los cielos, ¿qué hacen? Consultan el horóscopo. Y muchas personas, aún creyentes, consultan el horóscopo, que sabemos que eso es algo sacado de las estrellas, de la interpretación de lo que las estrellas supuestamente influyen sobre la vida de las personas. Y dicen: si es de tal signo es tal cosa, tal día si sos de tal signo te va a pasar tal cosa, tal día tal otra. Ahí vemos que, si bien, como dice aquí, no nos estamos inclinando a ellos, pero estamos buscando la supuesta guía, la supuesta sabiduría, que es lo que tenemos que buscar en Dios. Yahweh, el Dios de Israel, no acepta que busquemos fuera de Él, no acepta nada que se compare a Él. Él dijo que no teníamos que hacer imágenes de nada que esté arriba en los cielos ni abajo en la tierra. No podemos tener ni estatuas, ni estampitas, ni fotos, ni nada, ni un cuadro de nada
que quiera hacer una representación de Dios. Todas esas cosas son abominación a Dios. Entonces, como vimos, esto es un ejemplo de lo que en la Escritura podemos llegar a encontrar acerca de esto, de cómo podemos llegar a tener esa sabiduría. Entonces me puedo decir, bueno, ya vimos un versículo que nos dice que debemos juzgar, aunque, como dije aquí, está mal interpretado, sino que nos habla de que no debemos condenar, no que no debemos juzgar. Pero vamos a ver que también existen versículos que nos hablan acerca de que nosotros los creyentes, realmente debemos juzgar a las personas que se dicen creyentes también. Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 5, nos habla acerca de esto. Y muchas personas, como digo, que dicen, no tenés que juzgar al hermano, no tenés que juzgar al pastor. 1 Corintios capítulo 5, versículo 12. Y saben que lamentablemente esto de no poder juzgar o de no juzgar a los demás es algo en que se apoyan los falsos pastores, los falsos profetas, las personas que están en pecado, para poder seguir en ese pecado, para que no le podamos decir nada. Me ha pasado en congregaciones que hemos estado yendo con mi esposa, o que fui yo solo, que el pastor lamentablemente era un hijo del enemigo, vamos a decir así, no era un hijo de Dios. Y las personas decían, pero no podemos juzgar, no, porque él es el ungido, no podemos tocar al ungido de Dios. Ahí vemos que está totalmente errado la persona que estaba diciendo eso, porque si una persona está en pecado, no importa quién sea, no importa si el pastor, si es el líder, si es la persona que sea, está en pecado y tiene que dejar el lugar que está teniendo. Y aquí en 1 Corintios 5, primero sabemos que los títulos están agregados y muchas veces decimos que hay que dejarlos de lado, pero miren cómo dice, un caso de inmoralidad juzgado. Entonces ahí vemos que hay que juzgar las cosas. Ya Pablo en el título nos dice. Pero en el versículo 12 nos dice, después de contar que una persona tenía la pareja de su padre, o sea, su madrastra, dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros si no juzgáis vosotros a los que están adentro? O sea, Pablo aquí habla que esa persona que estaba pecando dentro de la congregación tenía que ser juzgada. Y dice, porque los que están afuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Aquí nos dice la Escritura que en el día de mañana Dios va a juzgar a las personas que no son creyentes. Va a llegar el día del juicio, va a llegar el día en que nuestras obras, lo que hayamos hecho... Hay un versículo, ¿no?, que es el que si el rey muere, si el rey se la juzga, o algo así. Sí, pero eso es otra cosa que no viene al caso ahora. Que Dios le va a juzgar a los que estaban fuera. Aquí vemos que dice que Dios va a juzgar al mundo y va a llegar un día que todos nosotros vamos a estar ante ese juez justo, que es Dios, que es Yahweh de los ejércitos, y van a pasar todas nuestras obras delante de nosotros y vamos a ser juzgados por nuestras obras. Si bien no somos salvos por nuestras obras, sino que somos salvos por la fe en Jesús, en Yeshua, como es su nombre en hebreo, por la obra de él que hizo por su muerte y su resurrección, pero somos salvos por la fe en él, vamos a ser juzgados por nuestras obras. ¿Por qué? Me podrán decir, si somos salvos por la fe, vamos a ser juzgados por nuestras obras. Porque de acuerdo a nuestra fe es nuestro obrar. O sea, no podemos decir que tenemos fe en algo, que creemos en algo y hacer lo contrario. Es ilógico. Es como yo decir, mire que afuera de la casa hay una tormenta bárbara.
y me vean y me vean arriba de una bicicleta, ¿y qué vas a hacer? Voy a salir andando en bicicleta, no tiene lógica, o sea, ahí vemos que lo que hablamos es distinto a lo que creemos. Entonces, como vemos aquí, Pablo dice que Dios va a juzgar a los de afuera, pero que los creyentes tenemos que juzgar a los de adentro. ¿Quiénes son los de adentro? Los creyentes, los otros creyentes, los que se dice ser creyentes también. Tenemos que juzgar si realmente están caminando como Dios dice. Y ahí nomás en 1 Corintios, pero capítulo 6, dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Aquí Pablo nos está hablando de personas creyentes que estaban en una iglesia y tenían un problema, ¿no? Como tenemos cualquier persona, porque somos personas normales. Y en vez de ir a los pastores, a los líderes y decir: mire, hermano, yo tengo... Le pongo un ejemplo. El hermano Juan me trajo a arreglar un auto, a mí que soy mecánico, y no me pagó. Entonces aquí Pablo lo que está diciendo es que esta persona o sea, yo, que tengo a alguien que me debe, que es mi hermano, en vez de ir a hablar con esa persona o ir a hablar con el pastor, con el líder, y decirle: mirá, me está debiendo hace tantos meses y no me paga. En vez de hacer eso, iban a la justicia terrenal. Iban al juez o le hacían un juicio al hermano. Entonces Pablo le dice: ¿Cómo vas a ir a juicio delante de los injustos? Dice el versículo 2: ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Miren lo que dice aquí. Los santos, o sea, nosotros, los que somos parte del pueblo de Israel, los que somos santos por la sangre de Yeshua, los que somos santos porque aceptamos su sacrificio en la cruz, vamos a juzgar el mundo el día de mañana. Dice: y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar una cosa tan pequeña? Lo que le estaba diciendo el ejemplo. Aquí Pablo está diciendo: ¿cómo vas a pretender que el día de mañana hacer un juicio y juzgar al mundo, y si ni siquiera puedes juzgar lo que está dentro de la iglesia? Ni siquiera le podés decir: anda y pagale al otro hermano, o no le podés pedir al pastor que intervenga en eso. Dice: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿A qué ángeles? A los ángeles caídos. Y dice: si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros os digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Ahí vemos que Pablo nos habla una y otra vez, nos dice que nosotros tenemos esa capacidad. Si tenemos la sabiduría, tenemos la inteligencia, tenemos la capacidad, o podemos hacerlo, podemos juzgar entre una cosa y otra. Yeshua mismo, Jesús mismo, nos dijo: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Por qué dijo eso Yeshua? Porque somos, lamentablemente, la mayoría de las personas, somos personas que nos dejamos llevar por las apariencias. ¿Cuántas veces hemos dicho: a mí me parece que tal cosa, a mí me parece que tal otra? Pero en realidad no tenemos que dejarnos llevar por lo que a nosotros nos parece o por las apariencias, sino que tenemos que realmente ir y juzgar lo más profundo de la escritura, de la persona, el interior de la persona, el por qué hizo tal o cual cosa y si realmente la hizo. Volviendo a la porción, como dije, que para ser jueces justos, como dice aquí, tenemos que saber la escritura, tenemos que conocer, primero tenemos que sacar la viga o la oscuridad de nuestros ojos para poder juzgar a los demás. Pero ¿para qué debemos juzgarlo a los demás? No debemos juzgarlo para condenarlo, como dije, sino para ayudar a las personas. Debemos juzgar a las personas para ayudarlas. Por ejemplo, decimos: fulano tiene problemas con la bebida, ahí estamos juzgando. ¿Qué podemos hacer para ayudarlo a que deje la bebida? ¿Qué podemos hacer para ayudarlo a que deje la droga? ¿Qué podemos hacer? Si nosotros no juzgáramos, no pudiéramos juzgar nada, no podíamos ayudar a nadie.
porque no podemos saber en la dificultad o cuál es el punto débil que tiene. Entonces, como dije, tenemos que ser estos jueces justos. Y dice el versículo 19 del capítulo 16, no tuerzas el derecho. O sea, la escritura dice que... Deuteronomio 16, 19. La escritura dice que, y nos habla del derecho que podemos tener nosotros como personas, el derecho a muchas cosas que podemos tener, y no podemos torcer el camino, como también sigue diciendo más adelante que no podemos cambiar el lindero antiguo. Eso sería torcer el derecho. Dice, no hagáis acepción de persona. Aquí vemos que Yahweh nos habla que no debemos tratar a una persona con diferencia, o no podemos juzgar a una persona con diferencia con la otra. Hoy estaba viendo un video y le contaba a mi esposa acerca de un joven que es cristiano, pero me gustó el análisis que hizo de cuando Yeshua dijo, dejad a los niños venir a mí, porque de él es el reino de los cielos. Entonces este muchacho decía que nosotros en esta cultura tendemos a romantizar todo, a buscar la parte afectiva, y muchos dicen, sí, porque tenemos que ser como niños, tenemos que ser inocentes, tenemos que ser ingenuos, y lo buscan toda esa parte, ¿no? Que si bien podemos pensar que está en la razón, tenemos que entender que en la época de Yeshua los niños no tenían lugar. Los niños, si vemos los mismos discípulos los sacaban a los niños de Yeshua, y Yeshua le tuvo que decir, dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis. ¿Por qué? Porque los niños no tenían un lugar en esa época, eran ignorados. ¿Por qué? Ya sea porque digamos que no eran pequeños o por un montón de cosas, pero no tenían su lugar vamos a decir, en la religión. Entonces, aquí cuando dice no hagáis acepción de persona, este muchacho nos decía que lo que Yeshua estaba diciendo cuando digamos que teníamos que ser como niños también para heredar el reino de los cielos, era que no teníamos que hacer acepción de persona, que teníamos que tratar y dar el mismo lugar a todos, por más que sean pequeños, por más que sean espiritualmente pequeños, por más que digan, fulano no ayuda en nada, fulano no hace nada en la iglesia, fulano no habla a nadie de Dios. No podemos hacer acepción de personas y decir, a este no, le voy a dejar de lado porque no sirve para nada. Sino que tenemos, por más pequeña que esa persona sea, tenemos que darle un lugar. Dice, ni toméis soborno. En otras versiones dice regalo, porque el regalo ciega los ojos de los sabios. Entonces vemos que no tenemos que aceptar los regalos que vienen con la intención de cambiarnos como jueces, ¿no? Porque esto también se ha visto muchas veces en iglesias evangélicas, ¿no? Que hay muchas personas, y se ve más que nada en la familia del pastor, pero muchas personas que están allegadas al pastor se le permiten más cosas que las personas que recién empezaron a ir a la iglesia. Recuerdo que en la iglesia bautista donde yo iba, en los campamentos de jóvenes, que había diferentes cabañas, o sea, las cabañas, en cada cabaña entraban 10 o 12 personas. Entonces en cada cabaña, que había como 6 cabañas, 3 de mujer y 3 de hombres, había como líderes allí. Los líderes casi siempre eran los jóvenes mayores o los más responsables. Entonces recuerdo que en uno de esos campamentos donde fui, los líderes eran los 2 hijos del pastor y un amigo del pastor, que sí eran, o sea, recuerdo yo en esa época tendría 18, 19 años, y estos muchachos tenían 20 y pico, cerca de 30. Entonces, por edad sí podían ser ellos los líderes, pero sin embargo eran un tiro al aire. Y que recuerdo que
que inventaron de hacer algo por la noche que los pastores habían dicho que no podían hacer. Y fui a decirle a uno de los pastores eso. Me dice, sí, lo que pasa es que los muchachos, por los que habían puesto de líderes, ¿no? Hay que tenerlos con la rienda justa, ¿no? Algo de un dicho de campo, ¿no? Pero no es que hay que tenerlo con la rienda justa. No estaban para ser líderes. No estaban en la posición de ser líderes. Pero como eran los hijos del pastor, les permitían. Y como tenían la edad y eran los hijos del pastor, aunque sean un tiro al aire, aunque hicieran cosas en contra de lo que la autoridad había establecido, los dejaban ser los líderes. Entonces, ahí vemos que muchas veces, como dice aquí la escritura, ante las personas que no son cercanas, o las personas que no hacen regalos, o que se llevan bien con nosotros, nuestra justicia cambia, y eso está errado. Y sigue diciendo en el versículo 20, la justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Yahweh tu Dios te da. Entonces podemos decir, bueno, aquí dice 2 veces la justicia porque quiere hacer énfasis o por algo. Pero tenemos que entender que la Biblia, la Escritura, no tiene ni una sola palabra de más. Sino que aquí sabemos que cuando habla de la justicia, está hablando de la Torá, del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia. Esa es la primera justicia o la primera cosa justa que llegó a esta tierra. ¿Y cuál puede ser la segunda justicia? Porque dice la justicia seguirás. La segunda justicia que debemos seguir es a Yeshua, a Jesús, el Hijo de Dios. No alcanza solamente con guardar los mandamientos de Dios, no alcanza solamente con conocer todos los preceptos y todo lo que Dios ha hablado, sino que debemos seguir esos mandamientos a través de la revelación que Yeshua nos da. ¿Por qué? Porque Yeshua, Jesús, es la palabra hecha carne, es la palabra viva, es la Torá viva. Él mismo fue el que estableció en el monte los mandamientos. Yeshua, Jesús, fue quien dio los mandamientos en el monte. Muchas personas piensan que Dios el Padre fue el que dio los mandamientos en el monte Sinaí a Moisés, pero sin embargo sabemos que por la misma escritura dice que no hay nadie que pueda ver a Dios y viva. Entonces tenemos que entender que tenemos que seguir a estas 2 justicias, a la Torá escrita y a la Torá viviente. Y solo así, y después de haber escudriñado nuestras vidas con la palabra, después de haber estudiado las escrituras, vamos a poder ser jueces justos. Y vamos a poder juzgar a las personas, pero para ayudarlas en el camino, no para condenarlas. Y allí Yahweh nos va a poder utilizar de mayor manera. Así que, hermanos, los aliento a que puedan seguir en este camino, crecer cada día y llegar a ser jueces justos como Yahweh quiere que seamos cada uno. Amén.